Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Hola. Hola. No. Vamos a continuar con el ejercicio que dejamos pendiente ayer. Si lo hicieron, te vayan chequeando. Ayer llegamos hasta el análisis. Es este. Una tienda por departamentos vende dos tipos de mesa. La primera ejecutiva con un precio de 5,000 y la otra estudiantil, mesa estudiantil con un precio de 3,500. Se pide determinar el total a pagar para un cliente que lleva un tipo de mesa, de la cual puede llevar una o varias unidades. Considere el 17% de impuestos sobre ventas. Vamos con el análisis. Definimos que la entrada de datos es el nombre del cliente, la cantidad de mesas y el tipo de mesa. En el proceso, pues definimos 4 operaciones. Si el tipo de mesa es ejecutiva, el precio es de 5,000. Si no es así, el precio es de 3,500. O sea que aquí tenemos que colocar una condicional ya en el pseudocódigo, porque hay que evaluar cuál es el tipo de mesa para asignar el precio que le corresponde. Después, el subtotal, que es el precio de la mesa por la cantidad. El impuesto, que es el 17% sobre el subtotal. Y por último, el total a pagar, que es la suma de subtotal más impuesto. La salida, definimos que íbamos a dar salida a nombre del cliente, tipo de mesa, cantidad, subtotal, impuesto y total. Entonces ya con esto procedemos a hacer nuestro pseudocódigo. Démosle algoritmo, venta, mesas. Veamos, ¿creen ustedes que hay constantes para definir? Sí, el descuento. El descuento. Los precios. Permítame un momentito. Ok, no sé si alguien me estaba preguntando algo. Bueno, entonces continuemos. Les hablaba de las constantes. Si hay alguna constante que hay que definir y me dijeron que el impuesto, el porcentaje de impuesto. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a poner, pongámosle nombre, porcentaje de impuesto. Va a ser igual a 17%, o sea, 0.17. Y después vamos con las variables. ¿Qué variables vamos a definir? Vamos a definir las variables de, primero las de entrada. Los datos que definimos para la entrada de datos, vamos a colocar variables para cada uno. En primer lugar, está el nombre del cliente. Es nom, CTE, es una variable de tipo cadena.
Después, el siguiente dato de entrada es la cantidad de mesas. Nombrémosle cantidad y va a ser de tipo, es un numérico porque lo ocupamos por una operación aritmética y es un entero, ¿verdad? Porque no me van a dar 2 mesas y media. Así que es un valor de tipo entero. Después tenemos el tipo de mesa. Bueno, aquí tenemos que ver cómo lo vamos a evaluar. Ahorita vamos a evaluarlo con el nombre de la mesa. O sea, estudiantil, ejecutiva. Eso es lo que vamos a evaluar. Así que la palabra ejecutiva o la palabra estudiantil, eso tiene que ser guardado en una variable de tipo cadena. Es tipo mesa. A ver, terminamos con las variables de entrada. Ahí tenemos las 3 variables de entrada. Ahora vamos con el proceso, a ver qué variables ocupamos para proceso. Tipo de mesa, ya está definida la variable. Este precio se refiere al precio unitario, que puede ser 5,000 o 3,500. Necesitamos una variable para eso. Precio unitario. Después acá dice que hay que calcular un subtotal. Entonces, una variable para guardar ese subtotal. Precio de la mesa, ya está la variable ahí, que sería precio único. Cantidad de mesas, ya está la variable definida, que sería cantidad. En el inciso D nos dicen calcular el impuesto. Entonces tenemos que guardar ese impuesto en algún lado. Entonces la variable impuesto dice que es el subtotal. Definimos ya la variable de subtotal. ¿Bien? Y en la última línea del proceso tenemos total a pagar. Dejo otra variable para guardar ese total a pagar. Bien, que es igual al subtotal, ya hay variable para subtotal, más el impuesto, ya hay variable para impuesto. Todas estas, como se refieren a cantidades monetarias, las vamos a definir como de tipo numérico real. Bien, ya están constantes, ya están variables. Ahora nos vamos con el inicio de las instrucciones y vamos a comenzar con la entrada de datos. Acá tenemos que dar entrada a 3 variables: nombre cliente, cantidad de mesas y tipo de mesas. Ya sabemos, por cada entrada de datos vamos a poner una indicación de cuál es el dato que se tiene que ingresar por parte del usuario. Entonces, escribir cuál es el nombre del cliente. Y hoy sí vamos a ejecutar la acción de lectura. Leer nom. Pusimos nom CTE. ¿Okay? El otro dato de entrada es la cantidad de mesas. ¿Cuántas mesas está comprando? Para que el usuario ingrese la cantidad de mesas y nosotros vamos a leer ese dato en la variable cantidad. Después, el otro dato de entrada es el tipo de mesa. Entonces, aquí hay 2 tipos. Esta era la ejecutiva y la otra, ¿qué era? Estudiantil, ejecutiva y estudiantil. ¿Cuál de esos tipos es el que va a comprar? Y leemos el dato del tipo de mesa en la variable correspondiente. Bueno, con eso he completado la entrada de datos. ¿Ok? Ahora continúo con el proceso. Entonces aquí tenemos
el proceso me dice que la primera operación es asignar el precio, cualquiera de los dos. Dice, si el tipo de mesa ejecutiva. Tengo que hacer una pregunta. Vengo aquí y coloco una instrucción condicional. Si, ¿qué variable tengo que evaluar acá para poder asignar el precio? El precio depende del tipo de mesa. Así que esa es la variable que vamos a evaluar. Tipo mesa es igual a, voy a seleccionar cualquiera de estas, me sirve. Cualquiera de los dos tipos. Vamos a seleccionar el primero, que es ejecutiva. Vengo entonces. ¿Qué pasa si la mesa es ejecutiva? Si la condición es verdadera. Bueno, si es verdadera, yo voy a decir que el precio, mi variable de precio unitario se llama precio unit. Precio unit va a ser igual, o sea, le asigno el valor de 5,000. Ahora, si no, si no es ejecutiva, asumo que es la estudiantil, porque solo tengo aquí dos opciones, o ejecutiva o estudiantil. No fue ejecutiva, pues tiene que ser estudiantil. Y en ese caso, el precio unitario es de 3,500. Bien. Después vengo y cierro la decisión porque ya terminé de evaluar. La única decisión que tenía que tomar ahí es cuál es el precio que debo de aplicar. Bien, ya lo decidí, cierro la decisión. ¿Qué sigue en nuestro proceso? Ya hicimos esta parte. Ahora vamos con el inciso B. Calcular el subtotal, precio de la mesa por cantidad de mesas. Entonces, tengo a la variable, le llamamos subtotal. El subtotal va a ser igual al precio mesa. Aquí estoy cometiendo un error. Miren, porque estoy poniendo precio mesa y la variable se llama precio unit. Así que debo de corregir unit ¿por qué dato? ¿Qué dato voy a utilizar ahí? Por cantidad. Por cantidad. Exacto, mi variable de cuántas mesas compró se llama cantidad. Ese es el dato que voy a utilizar o la variable. Con eso ya hice este proceso. Voy con el siguiente. Calcular impuesto. El impuesto es el subtotal por 17%. Tengo una variable para guardar eso que se llama impuesto. Entonces, impuesto es igual ¿a qué? Al subtotal por 0,17. Y después de eso, acabo de hacer esto. Ahora el inciso D, que es el último, que es el calcular el total a pagar, que es la suma de subtotal más impuesto. Tengo una variable para el total a pagar. Aquí está definida, que la voy a utilizar. Total pagar es igual, ¿ok? ¿A qué era igual? A ver. ¿Cuál es la operación aritmética que debo de colocar aquí? Total más impuesto. Exacto. Subtotal. Ajá, muy bien, Liliana. Subtotal más impuesto. Subtotal más impuesto. ¿Ok? Esa línea corresponde a esta parte del proceso que es lo último. Voy con el siguiente elemento que es la salida de datos.
Así que vamos a dar salida a, me dicen el nombre del cliente. Nombre cliente, ¿cómo se llama el cliente que está atendiendo en ese momento? Bueno, está representado por la variable nom_cte. Nom_cte. Otro es el tipo de mesa. Entonces tengo tipo de mesa. ¿Dónde está almacenado el tipo de mesa que seleccionó el cliente? En la variable tipo mesa. El otro dato que hay que darle salida es la cantidad que el dato está almacenado en la variable cantidad. Después el subtotal total está guardado en la variable subtotal. Después viene el impuesto. Que está almacenado en la variable impuesto. Y por último tenemos el total a pagar. Que está guardado en la variable total pagar. Ya terminé con la salida de datos. Es todo lo que vamos a hacer en este pseudocódigo. Coloco fin. Y ese es nuestro pseudocódigo. Revisen, por favor. ¿Quedó claro o alguien lo hizo de otra forma? Bastante claro, licenciada. Me alegro. Todo bien, Nick. Ok. Todo bien. Miren, voy a colocar en la pizarra 2 ejercicios. Si quieren tomarle captura a este, porque lo voy a subir hasta la noche. Bien. Ustedes pueden tomarle captura ahorita. Ahí está el pseudocódigo.
Ya, Lick. Y este es el texto del ejercicio con el análisis. Listo. Ahora, bueno, paso a la pizarra y voy a escribir ahí 2 ejercicios. Ustedes pueden trabajar con ellos durante el fin de semana. Los vamos a revisar el lunes temprano porque ya el lunes pasamos a lo que son decisiones anidadas. Si tienen su cuaderno, escriban. Si no, pues le toman foto después, cuando yo termine de escribir. Ok, revisemos. En este ejercicio lo que nos están pidiendo es determinar cuánto se le pagan a los vendedores de X empresa. En la empresa existen 2 tipos de vendedor tipo A y vendedor tipo B. Dependiendo del tipo de vendedor, así es el porcentaje que se le deduce, que se le calcula de comisión. Y también el sueldo base. Si el vendedor es de tipo A, le corresponde un 12% de comisión sobre las ventas que realizó en el mes y un sueldo base de 5,000 empiras. Ahora, si el vendedor es de tipo B, el porcentaje de comisión que le corresponde es un 10% sobre las ventas realizadas en el mes y su sueldo base es de 4,000. Bien. Tenemos que determinar cuánto es el sueldo total del vendedor. El sueldo total equivale a sumar su sueldo base más la comisión de vengada. Obviamente aquí nosotros no sabemos en este ejercicio de cuánto fueron las ventas que realizó la persona. Nos dicen cuánto es el porcentaje de comisión que tenemos que aplicar sobre esas ventas, pero no sabemos de cuánto en dinero son esas ventas. Esto correspondería a un dato de entrada. Preguntar cuánto vendió en el mes. ¿Cuál creen ustedes que sería el otro dato de entrada?
Tipo de vendedor. El tipo de vendedor, exacto. Necesitamos conocer el tipo de vendedor porque ¿cómo vamos a saber si el sueldo base de esta persona es 5,000 o 4,000? Si no sabemos qué tipo de vendedor es. Entonces, hay que preguntar el tipo de vendedor que es. Y de la misma forma, dependiendo de este dato, si es A o B, vamos a determinar si aplicamos 12% o 10% sobre las ventas realizadas. Así que hay dos datos aquí que dependen del tipo de vendedor: el sueldo base y el porcentaje de comisión. Por lo tanto, debemos de evaluar con una condicional doble cuál es el tipo del vendedor y asignar, de la misma manera que en el ejercicio que acabamos de realizar ahorita, asigné el precio. Aquí, dependiendo del tipo de vendedor, vamos a asignar el porcentaje de comisión y el sueldo base. Algo así. Sí, les tengo, supongamos que es tipo vendedor, igual a A. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si es tipo A, ¿de cuánto va a ser el porcentaje de comisión? Bueno, el porcentaje de comisión va a ser igual, a ver, el tipo A es de 12%. 12%, sí. Y el sueldo base va a ser igual a 5,000. 5,000. Ahí están los datos para el vendedor de tipo A. Ahora, la parte falsa. Si no es tipo A, asumimos que es tipo B. Y en ese caso, el porcentaje de comisión es de, a ver, 10%. Y el sueldo base, De 4,000. sí, y el sueldo base es de 4,000. Ahí finaliza la decisión. Miren, después de eso, pues entonces yo ya tengo mi porcentaje de comisión, debería de decir, por ejemplo, la comisión, ya en dinero, ¿cuánto representa la comisión? Es igual ¿a qué? A las ventas por el porcentaje de comisión. ¿Sí? Y después, una vez teniendo de cuánto en dinero es la comisión que hay que pagarle a esta persona, pues a eso le sumamos el sueldo base y la suma de esos dos datos es el sueldo total de la persona. Entonces ahí hice una partecita para ayudarles con eso, la parte condicional. Tomen captura, por favor. Listo. Ya, ¿Ya? ¿Todos? Sí, Sí. Bien. Entonces este es el primer ejercicio. Este ya el lunes lo vamos a modificar para introducir lo que son las decisiones anidadas. Vamos con el segundo. Entonces tenemos una empresa contrata para una construcción albañiles y, espérame que se me escapó la palabra, y los que, maestro de obra, ¿verdad? Y maestro de obras, eso. Desea determinar cuánto se le pagará a uno de sus empleados, dependiendo de las horas trabajadas. O sea que su pago es por hora. Bien.
el albañil gana lempiras 40 la hora y el maestro de obra gana 60. Bien. También, vamos a ponerlo aquí aparte, también hay que considerar si hay horas extra, las cuales son todas aquellas realizadas después de las 40 horas semanales de jornada normal. Jornada normal. La hora extra se paga a 25% más de la hora normal. Ahí están los datos, leamos. Bueno, hay dos tipos de empleados, albañiles y maestros de obra. Ahí nos están diciendo cuánto ganan por una hora de trabajo, 40 y 60 respectivamente, por una hora normal de trabajo. Bien, y nos dicen que también debemos de considerar las horas extra. Aquí se trata de determinar a la semana cuánto se le paga a uno de estos empleados. ¿Bien? Y las horas extras son todas aquellas que pasen de las 40. O sea que si trabajo 40 horas a la semana, todavía son horas normales. Si ya trabajo 41 horas, entonces esa hora, única hora que pasa de las 40, ya se considera extra. Si trabajo 45 horas, ¿cuánto pasa de 40? Pues 5 horas extra. Las horas extras se pagan 25% más de la hora normal. ¿Qué tenemos aquí que depende de una decisión? ¿Hay que tomar decisiones acá? Lo que son lo de las horas extras es una decisión. Ok. Sí, porque puede que tenga horas extras, la persona puede que no tenga. Bien. ¿Cómo sé yo si tiene horas extra? Tengo que preguntar si, digamos, hay horas trabajadas es mayor a 40, entonces, bien, pero ahí les voy a dejar a ustedes que piensen un poquito en el proceso, qué hay que hacer. Ya les expliqué. Digamos, si son 45, obviamente esto es verdadero. Bien, pero las 40 se pagan normal y las 5 que exceden se pagan 25% más de lo normal. Ahora, si no, va a haber otro proceso. Si no, ¿qué significa si es falso esto? No hay horas extra. Digamos, trabajo 35 horas en la semana. No hay horas extra. Entonces, las 35 se van a pagar a una tarifa normal. Entonces, aquí va a haber otro proceso para determinar cuánto es el pago. Fin sí. Pero estamos hablando de aplicar tanto aquí en este proceso como en este una tarifa. Y la verdad es que tenemos dos tarifas acá, 40, 60. ¿Cómo sabemos aquí en este bloque cuál de las dos tenemos que aplicar? Entonces, esto también es una decisión y tiene que ir antes de la de horas trabajadas, porque la de horas trabajadas necesito ya saber si es por 40 o es por 60. ¿De qué depende si es 40 lempiras o 60 lempiras la tarifa? Depende de si es que un albañil o un maestro de obras. Así que pregunto, por ejemplo, tipo trabajador,
Digamos que es albañil. Entonces, bien, yo puedo decir que la tarifa hora, ¿cuánto gana el albañil por hora? 40. Ahora, si no es un albañil, entonces la tarifa hora es de 60. ¿Bien? Entonces ahí ya le asigno cualquiera de los dos valores y cuando venga acá, porque aquí ya necesito la tarifa hora, ya sé, ya tiene almacenado o 40 o 60 dependiendo del tipo de empleado. Entonces ya no hay problema con utilizar esta variable tarifa de hora en este proceso y en este otro. Tómenle foto. Listo, Lee. Bien. Y vamos a dejar la clase hasta este punto. Recuerden que hoy en la noche va a estar habilitada la prueba. Es una prueba tipo cuestionario, con preguntas de verdadero y falso y selección múltiple. Bien. ¿Qué va a entrar? Van a entrar tipos de datos, expresiones lógicas, expresiones aritméticas, lo que es lectura de datos, bien, lo que son condicionales. La prueba puede durar, todavía no lo he definido, unos 40, 50 minutos. Bien, pueden entrar entre 8, no diría yo entre 8 y 12, porque a las 12 se cierra. Es obviamente antes de las 12. Listo, está bueno. Entonces, Perfecto, yo voy a estar en el correo electrónico por cualquier consulta que ustedes tengan mientras están haciendo la prueba. Gracias, Lee. Gracias a bueno, ustedes. gracias, Liz. Gracias, buen día. Igualmente. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Adiós. Gracias igual. Gracias, Liz. Buenas Adiós. tardes. Buenas tardes.